socialista. Es que el acuerdo no fue difícil en absoluto. Pactaría hasta con el diablo por esta fe. Mientras yo sea secretario general del PSOE no habrá un gobierno de concentración, no lo habrá. Me dijo en un gesto de sinceridad: si alguna vez ponéis en riesgo el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista nos pondremos de acuerdo y os aplastaremos como se aplasta a una nuez. ...25 minutos sobre las 10 de la noche, enseguida hablaremos de ese órdago lanzado por Migrarias Cañete, que rápidamente recogió Felipe González, un órdago que ha puesto muy nerviosa a la familia socialista. Vamos a comentarlo con Iván Puentes, muy buena noite, Martiño Noriega, muy buena noite, Manuel Blanco, muy buenas noches, Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches, Miguel Tellado, muy buenas noches, y recibimos también a Pedro Larrauri, muy buenas noches, ex coordinador del Consejo Local de UPyD en Vigo, con el que vamos a hablar de los problemas que este partido tiene para sentarse aquí en Galicia, a pesar de que la Junta Electoral de A Coruña, como sabemos, pretendía concederle más tiempo electoral a UPyD que al Bloque Nacionalista Galego. Pero antes, la noticia de la tarde, sin ninguna duda, el asesinato de Isabel Carrasco, como saben ya a estas alturas seguro, presidenta de la Diputación de León y presidenta del Partido Popular en esta provincia. Carrasco fallecía esta tarde tras recibir varios disparos por la espalda. La policía ha detenido a dos mujeres, madre e hija. Parece que una de ellas había sido despedida de la Diputación. Sería la mujer y la hija del inspector de la Policía Nacional de la localidad leonesa de Astorga. Tiene todos los detalles Uxía Rodríguez, con la que ya conectamos. Adelante, Uxía. Pues como decías, Fernanda, una noticia que pillaba a todos por sorpresa a media tarde. La presidenta de la Diputación y del PP de León moría tiroteada en plena calle. Eran las 5:15 cuando Isabel Carrasco cruzaba la pasarela sobre el río Bernesga, en el centro de la capital leonesa. Se dirigía desde su casa hacia la sede del PP, al otro lado precisamente de esa pasarela. Fue una mujer la que presuntamente en ese momento la abatió a tiros. 3 disparos que le dieron de lleno por la espalda. El propio novio de la líder popular fue uno de los primeros en llegar, ya que escuchó todo desde su domicilio. También llegaron al lugar casi de inmediato varios compañeros de partido de Isabel Carrasco, incluido el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, visiblemente abatido. El Ministerio del Interior fue el primero en aventurar un motivo para este suceso. Se trataría, dijeron, de una venganza personal y parece que esa es la hipótesis certera. La policía ha detenido a 2 mujeres de 55 y 35 años, madre e hija. La segunda había sido despedida de su trabajo en la Diputación, institución que dirigía a la víctima. Montserrat Triana, que así se llama, había sido candidata del PP en 2007 por Astorga, la número 7 de la lista. Las detenidas son además esposa e hija del inspector jefe de la comisaría de Astorga, aunque ya se ha confirmado que no utilizaron su arma reglamentaria. La noticia de la muerte a tiros de Isabel Carrasco ha paralizado por completo la campaña electoral de las europeas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se dirige ya en estos momentos hacia León. Los pésames y la condena por lo sucedido llegan desde todas las formaciones. Era una mujer que creía en la política vocacional, en la política al servicio del interés general. Los que la han asesinado esta tarde han atentado contra eso. Estamos desconcertados. La violencia es inadmisible siempre. Son momentos para todos de gran consternación. Condenemos firmemente este asesinato y que enviemos un abrazo solidario a los dirigentes y a los militantes del Partido Popular. Si alguien sabe lo que es la violencia en una campaña electoral somos los vascos. Creíamos que era algo descartado, desterrado. No hay ninguna causa, ningún estado de necesidad que justifique una muerte. Condolencias desde todos los puntos de España, desde aquí, desde Galicia, con equivocación incluida. El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, mostraba en esta nota de prensa su pésame por el fallecimiento de la presidenta de la Diputación de Lugo. Precisamente Isabel Carrasco se dirigía a la sede del PP para desde allí salir hacia el mitin que el Partido Popular tenía previsto para esta misma tarde en Valladolid, una cita de campaña electoral en la que iba a participar Rajoy y también Esteban González Pons. Tras conocerse la noticia del asesinato, los populares han suspendido ese y todos los actos programados para hoy y mañana, excepto el debate cara a cara entre Cañete y Valenciano. El PSOE y el resto de partidos, excepto Bildu, también no celebrarán ninguno de esos actos esta jornada. En León se han decretado 3 días de luto.
También La Pala, plataforma de afectados por la hipoteca, ha suspendido su protesta prevista para hoy. Habían planeado un escrache al ministro de Economía. Al enterarse de lo ocurrido en León, han optado por suspender la acción. Isabel Carrasco, presidenta del PP de León desde 2004, de la Diputación de esta provincia desde 2007 y concejala de la capital desde hace 3 años, fue siempre una política polémica. Se la llegó a conocer como la mujer de los 12 sueldos, ya que llegó a acumular más de una docena de cargos por los que se dice cobraba más de 100.000 euros anuales. Las críticas a su gestión llegaron también a los tribunales. Fue acusada de malversación de fondos públicos. Esa es la parte polémica de los más de 30 años que Isabel Carrasco, de 59, llevaba dedicada a la vida política. Pues en León, Fernanda, están centrados ahora mismo todos los focos informativos. Bueno, pues muchísimas gracias, Uxía. Precisamente a León nos vamos. Joaquín Sánchez Torné, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, director de Diario de León, muchísimas gracias por atendernos, porque nos suponemos que está siendo una tarde intensísima ahí en la redacción del periódico. Si tuvieras que definir, Joaquín, cuál es el estado en estos momentos de ánimo de León, de la ciudad, ¿cuál sería? Pues hombre, el estado de ánimo está bajo mínimos. Está la ciudad consternada porque bueno, es una cuestión que nadie se explica, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que sabemos hasta este momento es que pues 2 personas, una madre y una hija, se acercaron a la presidenta de la Diputación, creemos que, según fuentes que hemos consultado, por la espalda y dispararon en 4 ocasiones, bueno, produciendo la muerte de la presidenta. Bueno, vosotros estáis haciendo un gran despliegue en la página web del periódico, diariodeleon.es. Sí. La policía está circunscribiendo el asesinato al ámbito de la venganza personal. ¿Vosotros tiráis por la misma tesis? Sí, bueno, porque es la tesis oficial. Es decir, lo que se ha comentado es que la hija de estas 2 personas, la hija trabajaba en la Diputación hace entre 2 y medio, 3 años. Dejó de trabajar y a partir de ese momento pues parece que empezaron a pensar en esta historia. La verdad es que no podemos confirmar, pero bueno, suponemos que a lo largo del tiempo pues habrán pensado en esto y al final pues por alguna causa de enajenación o cualquier historia pues al final ha acabado así. Evidentemente esto no se justifica de ninguna manera. Claro. Está claro. Bueno, incluís en esa página web a la que me refería unas declaraciones del vicepresidente de la Diputación, de Marcos Martínez, que creo que fue una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos. ¿Qué os ha contado el señor Martínez? Bueno, pues como veis en la página web, vamos a ver, la presidenta de la Diputación salía de su domicilio, iba caminando hacia la sede del Partido Popular en León. Para ello tenía que atravesar el río Bernesga por una pasarela. Sí. No hay mucha distancia. Y entonces Marcos Martínez, con el que había quedado para ir al mitin en Valladolid, para asistir a este mitin de Mariano Rajoy, oyó los disparos y se acercó hacia el puente donde había escuchado los disparos, que en principio atribuyó a un petardo o alguna cosa parecida. Y bueno, pues a partir de ahí pues ya lo que sabemos todos. Bueno, ha habido una reacción pues generalizada de toda la clase política con la suspensión de todos los actos previstos. Creo que está previsto que Rajoy viaje mañana a León, ¿no? Sí, eso parece, sí. Eso parece. Yo creo que la capilla quedará instalada si no hay cambios a partir de las 9 a las 10 de la mañana en la Diputación, y me imagino que será esa hora o un poco más tarde quizás cuando venga el presidente del Gobierno. Hoy ya ha estado una nutrida representación del Partido Popular y del Partido Socialista de España. En concreto ha estado el secretario de Organización, Óscar López, que a su vez fue secretario regional del Partido Socialista aquí. Y bueno, consejeros del Gobierno regional y por supuesto el presidente regional, el presidente de la Junta de Castilla y León. Ya para terminar, Joaquín, que no quiero interrumpirte más, ¿cómo era Isabel Carrasco? Bueno, pues en su condición de política era una persona que tenía fama, yo creo que bien ganada, de buena gestora, una mujer con carácter y en fin, muy dinámica y muy... bueno. En fin, tampoco te puedo decir más. Bueno, pues Joaquín Sánchez Torné, como decía, director de Diario de León, muchísimas gracias de verdad por atendernos este ratito, que como decía, supongo que tenéis muchísimo trabajo hoy en la redacción del periódico. Buenas noches y a llevarlo lo mejor posible. Gracias. Bueno, ¿alguna, Miguel Tellado? Bueno, yo creo que está
todo bastante dicho, ¿no? Yo creo que lo que corresponde es enviar las condolencias a la familia, al Partido Popular de León, y el asesinato, desde luego, de una compañera de partido, pues lo que produce es la reacción, bueno, pues yo creo que unánime, y yo creo que hay que agradecer también el gesto de otras formaciones políticas que yo creo que han sabido reaccionar como correspondía en un caso de este tipo, porque desde luego, bueno, pues son unos hechos lamentables, muy desafortunados, y lo que genera desde luego es la solidaridad de todos hacia la fallecida, hacia la persona asesinada, hacia sus familiares, sus compañeros de partido, ¿no? Yo creo que lo que corresponde además es una condena siempre unánime a la violencia, ¿no? Y que yo creo que es lo que debe preponderar y lo que debe ser la respuesta común ante esta situación, ¿no? Por eso a mí, bueno, pues me entristece que hoy desde Bildu hayan preferido seguir haciendo la campaña electoral, ¿no? Y no hayan tenido pues la misma respuesta que han tenido el resto de formaciones políticas, ¿no? Yo creo que todos han sabido estar a la altura de las circunstancias en un día como hoy, y ya digo, lamentar lo sucedido, condolencias a la familia y a los compañeros de León, e, bueno, pues desear que nunca vuelva a suceder un hecho así, ¿no? Suspensión da campaña, falaba Miguel Tellado, bueno, unha discusión que sempre se pon encima da mesa cando acontecen cousas deste estilo. Martiño, ti que pensas de que hai que facer nestes casos? Bueno, a min tócame como parte, porque son un dos coordinadores de campaña, non? Penso que hai que condenar os feitos, evidentemente, enviar o pésame ao Partido Popular e a familia, e, bueno, facer o que se fixo, que foi suspender os actos. Dito isto, unha reflexión. Non hai mortos nin de primeira categoría, nin de segunda, nin de terceira, non? No Estado, estas últimas semanas estiveron morrendo moitas mulleres por violencia de xénero, hoxe mesmo incluso morreron centos de persoas en Lampedusa, e a veces un reflexiona hasta que punto hai categorías de primeira, de segunda e de terceira en dramas como estes, porque este é un drama, o que aconteceu hoxe, non? E é unha cuestión que deixo en riba da mesa porque é unha reflexión que un se fai en todo este proceso, cando estableces unha liña para movilizar e sensibilizar por cuestións desgraciadas e cuestións que hai que condenar como esta, e cando non a estableces noutros casos. Pois unha liña de reflexión que lle traslada a Manuel Blanco. Que pensas? Bueno, pues es muy interesante lo que acaba de plantear Martiño. Dicho lo cual, yo creo que es uno de esos episodios que generan una conmoción tan extraordinaria. No es una muerte natural, es una muerte violenta, en plena calle, de un cargo político de cierta relevancia como la presidenta de una diputación. Entra dentro quizás de lo lógico suspender la campaña, ¿no? No se entendería demasiado bien que los partidos convocasen actos, porque además los actos tienen una componenda muy festiva, ¿no? La gente acude a ellos, bueno, con cierto espíritu de celebración, y yo creo que algo de este tipo, un suceso de este calibre no tiene demasiada historia. Miguel Ángel. Hombre, yo creo que, vamos a ver, en este país tenemos una cultura, desgraciadamente, una cultura bastante extensa, ¿no? En esto del tratamiento, incluso diplomático, de cortesía, de los sucesos... Institucional, sí. Claro, de este tipo, ¿no? Yo creo que, es decir, esta es una muerte que no tiene nada que ver con actos que ha vivido, desgraciadamente, con mucha frecuencia este país, pero que se circunscribe en un ámbito político, netamente político, una persona que ocupa un cargo público de responsabilidad, y por tanto yo creo que corresponde un luto que evidentemente se puede llevar a cabo por cualquier otra desgracia que ocurre en el mundo. Todos los días ocurren desgracias en el mundo, pero digamos que cada casa guarda su luto, y en este caso correspondía a la política nacional, en este caso, guardar ese luto, coincidiendo además como coincide con una campaña electoral como la que estamos viendo. Sí me extraña que dentro de esa cultura que tiene este país haya un partido que claramente se ha desmarcado de ella por un efecto de notoriedad que yo creo que nos retrotrae hacia tiempos que tratamos de olvidar y que creíamos superados en estos últimos 2 años, ¿no? Iván, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eu creo que nos análises, evidentemente, hai dous planos, non? O político, non? Dentro tamén desta costume que temos de falar ben de todo o mundo que está morto, e non é, desde logo, o momento de analizar a experiencia política e a praxis política desta muller, desta presidenta da Diputación de León, non? En todo caso, bueno, tamén me gustaría que se analizase eso con racionalidade, pero a marxe de todo isto é evidente que o único que procede é condenar un feito violento como este,
importante, e desde logo, bueno, pois eu si comparto a suspensión de campaña electoral no día de hoxe, non? Está o corpo presente aínda da presidenta da Diputación, é normal que os partidos como sinal de respeto suspendan esa campaña electoral. Creo que Bildu perde unha ocasión maravillosa para volver a demostrar que efectivamente son unha forza que está totalmente desvinculada da violencia e que ten sensibilidade, xa no caso do terrorismo, que isto non ten nada que ver, non, pero que ten unha certa sensibilidade coas demais forzas políticas e co sistema democrático, e entendo que tamén o asunto pois estará prácticamente esclarecido e que se poderá retomar a actividade política normal nas próximas horas, ¿no? Pedro Larrauri, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo no estoy en ningún partido político y a mí lo que me tranquiliza es que no ha sido un acto de terrorismo, de una banda organizada, de gente que está antisistema y que ha actuado contra el Partido Popular. Me parece que ha sido un acto de una locura momentánea, que eso de alguna manera le quita mucho, o sea, ha tenido mucha repercusión mediática, pero le quita mucho peso. Y sí que, bueno, pues efectivamente, si la señora Carrasco hubiera muerto de un infarto, un accidente de tráfico, pues hubiera sido distinto, un minuto de silencio y tal, ¿no? Entonces yo creo que a veces los partidos políticos en la campaña electoral son políticamente correctos, paran sus actos de campaña, pero yo de alguna manera estaría en contra hasta de la campaña electoral. O sea, los actos que se están haciendo multitudinarios no tienen mucho sentido. Entonces, en ese sentido también aporto una nueva idea que podía tener encima de la mesa. Bueno, nuestra idea de convocar a Pedro Larrauri era para hablar de ese partido UPyD que no acaba de cuajar aquí en Galicia. No sé si hay una fecha fundacional del desencuentro entre UPyD y Galicia como consecuencia de aquellas declaraciones que Rosa Díez realizó en un programa de televisión. Vamos a hablar enseguida de cuál es tu opinión como exmilitante de esta formación, que por cierto tiene datos muy curiosos y que tienen que ver con la cantidad de personas que se han ido dando de baja desde que se constituyó el partido. 127 miembros fundacionales de UPyD en estos momentos, de ellos solo quedan 25 en el partido. O sea que es una tendencia a darse de baja llamativa que enseguida nos interesa que analicemos contigo. Pero antes, vamos a poner estos datos y otros que tienen que ver con la estructura y la forma de funcionar del partido Magenta a través de este vídeo. La relación entre UPyD y Galicia empezó con mal pie. En torno a Zapatero, una idea que lo defina. Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término. ¿Rajoy? Es gallego. 4 años después de esas polémicas palabras, la relación sigue siendo complicada. Electoralmente, nuestra comunidad es mal feudo para los de Rosa Díez. Se han presentado a 2 comicios autonómicos sin arañar más que un 1,5% de los votos. En las generales de 2011 se quedaron en un exiguo 1,2%, su segundo peor resultado en una comunidad, solo por detrás del conseguido en Cataluña. Las elecciones locales no se le han dado mucho mejor. En mayo de 2011, UPyD se presentó en 9 municipios. Obtuvo un único concejal en Baiona, que se convirtió en el único cargo electo de los magentas en toda Galicia. Duró poco. Apenas un año después, el edil dejaba el partido alegando falta de respaldo y que la dirección de Madrid no prestaba atención a Galicia. Un argumento que se ha repetido en posteriores abandonos, y es que la formación ha ido perdiendo cargos a marchas forzadas. El que fuera su candidato a la Xunta, José Canedo, dejó UPyD en mayo de 2013, poco después de que lo hubiera hecho el responsable de redes sociales de la formación en Galicia, Juanjo Chouza. Antes que ellos ya había abandonado el barco el coordinador territorial, Andrés Mosquera. Y antes de acabar 2013, toda la cúpula del partido en Galicia, incluido el sustituto de Mosquera, presentó su dimisión en bloque por lo que consideraban intolerables injerencias de Madrid. Por si fuera poco, toda la ejecutiva local de Nigrán dimitió por diferencias con la cúpula nacional y la de Vigo quedó mermada por las mismas razones. Precisamente la ejecutiva olívica protagonizó una denuncia de fraude en las elecciones primarias del partido celebradas en Santiago. Su coordinador y candidato a la alcaldía viguesa por UPyD, Pedro Larrauri, fue sancionado y posteriormente expulsado por su tono crítico. Una sangría de cargos y afiliados que se repite en el resto de formaciones regionales de Unión, Progreso y Democracia. La denuncia es siempre la misma: autoritarismo, falta de democracia interna y desinterés por todo lo que no sea Madrid. Bueno, Pedro, yo no sé si en aquella ocasión tuviste oportunidad de ver esa entrevista con Iñaki Gabilondo y esa respuesta de Rosa Díez. ¿Cómo la procesaste y si de alguna forma crees que ese desencuentro permanente que UPyD tiene con Galicia tiene que ver con esas cosas que destila Rosa Díez? Eso y más cosas. Yo estaba recién llegado al partido, yo no soy un político profesional, soy médico y hace 4 años y medio me afilié a UPyD.
creí ver una esperanza política de conseguir contrarrestar la crisis al PP y al PSOE, a los que yo había votado en elecciones anteriores, y me afilié con una ilusión y con una ingenuidad y un idealismo pensando que era un partido honrado, recto y digno. Y de repente el vecino de mi casa en Vigo se asoma: Pedro, ¿qué pasa? Que Rosa Díez insulta a los gallegos y tal, ¿no? Entonces, claro, dije, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, toda la polémica de aquella entrevista con Gabilondo, yo como afiliado de UPyD, defendí en la prensa, en La Voz, en el Faro, en muchos medios, diciendo, estrictamente analizando las palabras de Rosa Díez, no ha insultado a los gallegos. Sin embargo, la gente lo entendió así, profundizó también esos días, fue en febrero del 2010, en el Parlamento gallego había pasado una cosa, que Antonio Rodríguez Miranda y Laura Seara habían sido, del PP y del PSOE respectivamente, habían sido acusados de cobrar dietas por kilometraje, que no habían devuelto y que no devolvieron nunca. Entonces, en el Parlamento se creó una movida echando todos los medios de comunicación contra Rosa Díez, y hizo mucho daño porque realmente yo creo que no era para tanto. ¿Qué ocurre? Que nosotros, los que éramos recién afiliados a UPyD, pedimos a Madrid que viniera Rosa Díez, que lo explicara, que pidiera disculpas, que tuviera un poco más de inteligencia emocional para explicarlo y para pedir, oye, pero no, Carlos Martínez Gorriarán, el número 2 del partido, nos dijo, mira, hemos decidido que los gallegos se han enfadado porque ellos quieren y entonces no vamos a decir nada y tal, ¿no? Y dejó una herida que que estos 3 años que he seguido en UPyD, vas dando folletos por la calle, UPyD y tal, una alternativa, UPyD, Rosa Díez y tal, y la gente ha cogido manía, se nos ha atragantado, y yo creo que eso es un lastre que tiene UPyD, que Rosa no lo sabía hacer bien, pero que es un reflejo un poco de la actitud de Rosa Díez y de los que dirigen UPyD, que es un autoritarismo y una prepotencia que yo le he descubierto después de 3 años y me han caído los velos. Sí, y ahora ya... Ahora vienen las elecciones y yo ahora no voy a pedir, o sea, al contrario, que la gente se informe bien sobre UPyD, que el que quiera votar UPyD que lo vote, pero yo creo que UPyD en Galicia, mucha gente, los que se informen, no van a votar UPyD. ¿Por qué fuiste sancionado? Hablábamos en ese vídeo de ese proceso que te afectó a ti directamente. Yo cuando empecé el vídeo la verdad está muy bien y voy a ver si lo consigo para difundirlo. No te preocupes, está aquí Abel, porque explica muy bien y yo he vivido todo ese drama de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no daba crédito, ¿cómo puede pasar esto en UPyD? Donde la gente que nos hemos metido, yo en Vigo éramos un grupito de 25 afiliados, yo fui elegido coordinador, fui elegido candidato a la alcaldía, fui el candidato de Galicia UPyD que más votos recibió en aquellas elecciones de mayo del 2011, ahí sale Antonio Amorín, que era el de Bayona, amigo mío, que también UPyD fue a por él, por un problema burocrático y de prepotencia, de llamarle y decirle que lo estaba haciendo muy mal, de no agradecerle nada, ¿no? Entonces la mayoría de los afiliados que estábamos en Vigo nos hemos ido, y realmente todo ese problema que hemos tenido ocasionó que yo empezara a denunciar cosas que se habían hecho mal de los directivos de UPyD. Y claro, al presentar dentro de UPyD, sin trascender nada, unas denuncias dentro, o sea, yo cuando me afilié a UPyD había un manifiesto que yo compartía y de alguna manera comparto las ideas de UPyD, tiene unas ideas muy buenas que a mucha gente le gustan, pero había un manifiesto, unos estatutos y unas reglas internas. Yo dije, según las reglas internas, de Madrid ha venido uno y ha colocado al candidato a José Canedo, lo ha colocado en la provincia de Pontevedra, ha censurado al coordinador territorial, no le permite que mande correos a sus afiliados, le quiere que cambie a la Junta Directiva de Galicia. Entonces yo denuncié todo eso y fueron a por mí. Entonces llamaron de Madrid a afiliados amigos míos a decirles, oye, tú puedes testificar contra Pedro Larrauri y decir que está incumpliendo las normas y que va por libre, y se llevaron un chasco porque la gente dijo, oye, ¿de qué va esto, no? Entonces yo he puesto, creo que 8 denuncias por distintos motivos contra directivos de UPyD, y al final hubo un congreso en noviembre del año pasado, yo quería ir a ese congreso para levantarme y decir, oye, esto aquí pasa algo, UPyD estamos ofreciendo a la gente unas ideas y dentro de UPyD estamos corruptos, ¿no? Y para que no fuera al congreso me sancionaron por una tontería, lo recurrí y no me respondieron, y ahora ya me han expulsado definitivamente, aunque lo he recorrido. Pareces Carlos Príncipe, ya. Sí, vidas paralelas con eso. Y lo he recurrido porque yo creo que UPyD, que es la cuarta fuerza política nacional, ha venido a ocupar un sitio que lo llamábamos la alternativa necesaria. O sea, mucha gente hemos dicho, no nos gusta el PP ni el PSOE, no nos gustan otros partidos, tampoco nos gusta el nacionalismo, aunque son de alguna manera más coherentes que el PP y que el PSOE, pero entonces vamos a buscar un tercer partido, un espacio de centro. Creíamos que era UPyD. Ahora ya nos hemos dado cuenta, y fíjate, en UPyD hay 16.000 exafiliados y solo 5.000 afiliados. O sea, la gente viene y en cuanto lo conoces te vas. Menudo carrerón. Hay récord Guinness de partido que más ha conseguido
echar a sus afiliados. Y más rápido. Yo puse un cuadro de Goya en mi blog que era Saturno devorando a sus hijos, de Goya, que es que la leyenda o la mitología dice que para que no le destronaran se los comía, ¿no? Entonces eso es lo que hace UPyD, no solo es en Madrid. Porque, Pedro, ¿cómo es Rosa? Yo supongo que la organización destila la forma de ser de Rosa Díez. ¿Cómo es ella? ¿Quién impone o quién decide que esto sea de esta forma? Ella, la historia de UPyD, bueno, se fue del PSOE, empezó a criticar el año 2006 al PSOE, dicen que fue muy valiente porque era eurodiputada y se fue del PSOE, y no, porque empezó a criticar al PSOE y vio que ya en las siguientes elecciones el PSOE no le iba a poner en ninguna lista. Y entonces se fue con Fernando Savater, vio que se había formado Ciudadanos con Albert Rivera en Cataluña, y inicialmente Rosa Díez quiso unirse con Ciudadanos. Pero no quisieron finalmente. Pero al final Rosa Díez y su grupito de los de Plataforma Pro, que era un grupo de gente que estaba sobre todo reaccionando al terrorismo en España, la unidad de España, Rosa y un grupito de su núcleo duro, su guardia pretoriana, fueron los que decidieron que iban a hacer un partido nacional que se llamaba UPyD y que no querían saber nada con Ciudadanos, ¿no? Entonces Rosa Díez se ha rodeado de un grupito de esos 25 que todavía siguen de los fundadores, 12 son el núcleo duro de UPyD y los otros 12 andan por ahí un poco perdidos, ¿no? Toni Cantó, fíjate, a mí me cae bien, no es un político profesional, es un profesional que ha triunfado, que no necesita meterse en la política para vivir, que puede ser un poco bocazas y decir cosas como todos los decimos y meter la pata, pero si no dices nada no metes la pata, y que está haciendo muy bien su trabajo. Y yo creo que es el prototipo, digamos, de idea de UPyD, de gente que sin vivir de la política, con su vida resuelta, defiende unas ideas de honradez, de transparencia, lo que todos decimos en todos los partidos, aunque los partidos hace falta que sean nuevos, porque tienen tanto lastre los partidos tradicionales. Yo, Pedro, te voy a decir una cosa, creo que has conseguido, con tu presencia aquí, con tus palabras, que estén de acuerdo todos los miembros de la mesa. Creo que están contentísimos, PSOE, PP, están todos súper contentos. Yo no sé si tenéis algo que decir. Iván, procura no expresar una alegría desbordante con respecto a los problemas de UPyD. No me dan alegría, os problemas de UPyD realmente me dan igual, ¿no? O que prefieres que los tenga que no los tenga. Sobre todo, non é que prefira que os teña, que confirma o que se estaba contando a imaxen que eu tiña de UPyD, ademais, desde o primeiro momento. O que sí que lamento que xente como Pedro, que seguro que entrou nun partido político pois coa mellor vontade do mundo, pois hoxe estea defraudada, non, con eso, e que a experiencia teña sido negativa polo que ten de negativo ou de valoración negativa do que pode ser a política, non? Por UPyD, eu a Rosa Díez vina cando quería ser secretaria xeral do Partido Socialista aló polo ano 2003, 2002, cando gañou Zapatero aquel congreso, fun a ver a Pontevedra e me bastou unha sola tarde escoitándoa para ter claro que esta señora a mí non me representaría nunca, non? Por que? Bueno, porque eu creo que, e tamén aí está a clave de por que UPyD non triunfa en Galicia, a marxe desas desafortunadísimas declaracións sobre os galegos, non? UPyD, ademais de outras ideas que poda ter escritas nos seus estatutos ou que podan defender algúns dos seus membros, UPyD nace fundamentalmente con unha etiqueta que é non o antinacionalismo, senón o centralismo férreo e absoluto en Madrid, nunha política e dun xeito de concebir o Estado, eu creo que está totalmente afastado da realidade deste país, e iso me imagino que se traslada tamén internamente, polo que decía Pedro, ao xeito de funcionar dentro do partido. Por lo tanto, por que non triunfa en Galicia? Porque é que en Galicia ata os cidadáns que son sociolóxicamente de dereitas, que lle votan ao Partido Popular sistemáticamente, teñen un certo sentimento regionalista, se lle queremos chamar, ou galeguista, como lle queramos chamar, non? É dicir, eu creo que ese tipo de partidos que o que procuran é construir contra a descentralización do Estado ou construir contra os demais partidos políticos sin aportar nada novo e encima que o único que aportan é ese centralismo, creo que non teñen espacio político en Galicia. O sea, la pelea fundamental de UPyD defiende un federalismo y UPyD lo que sí que defiende es la devolución de algunas competencias como la educación, la sanidad, justicia al gobierno central. ¿Y tú esto lo compartes? Sí, lo comparto. Yo en el campo de la sanidad, por ejemplo, el 80% de los ciudadanos españoles están de acuerdo con que la sanidad debería ser la misma para toda España. Ahorraríamos mucho, habría más movilidad, y eso no tiene mucho sentido que haya 17 consellerías de sanidad, cada uno con sus burócratas, con sus gastos y mucha gente está en contra. No acabar con las autonomías, como dice Bosch, que me parece una burrada, ¿no? Sino devolver competencias, porque tanta competencia y tanta fragmentación, gobierno, comunidad autónoma, diputación, ayuntamiento, está haciendo que la burocracia y tantos políticos, y realmente la educación y la sanidad, yo lo defiendo y lo seguiré defendiendo. Sí, no, sin eso podemos... Martiño. Bueno, siempre digo que en los momentos que estamos a vivir hay un espacio de ruptura, y igual que podemos ir a lugares diferentes, también podemos ir a lugares menos cálidos. Y para mí UPyD
a idea de UPyD representa ese lugar menos cálido. Es decir, non me sinto para nada representado conceptualmente, non? Creo que xogan cunha dualidade, xogan cun discurso de ruptura, de que son diferentes, pero teñen unha continuidade co proceso de crise que estamos a vivir. Eu ainda me lembro de Rosa Díez como un peso pesado do PSOE, incluso sendo eurodiputada, ou estando toda a vida vencellada institucionalmente a altos cargos. Claro, hai unha incoherencia. Es decir, non podes decir que ves a representar o novo, que representas novas maneiras, cunha trayectoria institucional. Con respecto ao que apuntaba Pedro, que sí que sigue compartindo, bueno, esa redefinición do mapa. Non o comparto ideolóxicamente, non? Evidentemente, eu son sanitario tamén, eu como sanitario, pero tamén como galego, a mí me gusta definir un sistema sanitario en Galiza e ter esas competencias e poder exercer as competencias, non? E que eso non é incompatible con poder artellar mecanismos de solidariedade ou de non agravios comparativos a nivel de Estado. É dicir, eu creo que a veces se confunden as cuestións, non? E eu creo que a hora de eliminar estruturas burocráticas, incluso aplicando criterios ideolóxicos, podemos ir a outra cuestión. O discurso do UPyD non vai pola cuestión burocrática, vai pola cuestión ideolóxica. A recentralización ideolóxica. Podemos falar de estruturas burocráticas, podemos falar da Diputación, por exemplo. É dicir, e esa sí que me parece unha estrutura burocratizada e unha estrutura que non ten peso político nin razón de ser. Pero eu creo que tras o discurso, eu nunca olvidarei a primeira campaña do UPyD co documento de identidade. Nunca olvidarei. É dicir, e logo entón vamos á idea de, claro, UPyD é un partido de Estado-Nación, non recoñece a pluralidade a ese nivel, non? Nin a plurinacionalidade do propio Estado. E ese é o problema que ten. Es así, Pedro, non se reconoce la plurinacionalidad. Vamos a ver, la valoración de las autonomías es distinta en UPyD a la que hacen los nacionalistas, sin duda. Entonces, UPyD... Pero a los nacionalistas e incluso al Partido Popular y al Partido Socialista, porque... Sí, es bastante, no patriota, sino defiende la unidad de la nación como lo mejor para todos. Y en ese sentido es un argumento que mucha gente... Es una excepción dentro de la oferta política en estos momentos. Pero ahora surgen otros partidos. La tua nación. Sí, la unidad del Estado español, del Estado español. Claro, no, é que aí vamos a ir, se hai un concepto de Estado-Nación como algo que é o mesmo, ou se é un concepto de Estado plurinacional. É dicir, porque cando falamos de patriotismo da nación, da tua nación ou do teu concepto de Estado-Nación. Sociológicamente, los votantes de UPyD y los afiliados, yo cuando era afiliado, yo me siento igual de gallego que de español, y vasco y madrileño, que son mis raíces, pero no me siento más español que gallego, es que realmente no, me siento europeo, me siento ciudadano del mundo, y en ese contexto sí que la presión nacionalista que trata de separar, de hacer fronteras, de hacer barreras, de hacer diferencias, de hacer una sanidad diferente, que pasas de la comunidad autónoma y ya no te va a la ambulancia a recoger a un enfermo que se está muriendo, como ha pasado en Rioja y en Navarra, pues esas cosas no son por ideología, son también por eficiencia y eficacia en la sanidad. En la educación sí que UPyD es anti-ideologizadora, o sea, estamos en contra de que a los niños se les metan ideologías nacionalistas. Y que se Pero, por ejemplo, ¿qué sería para ti una ideología nacionalista? ¿Qué tipo de educación por ejemplo, está un niño recibiendo? en Moaña viene y me cuenta su madre en la consulta. Mi hijo viene y dice, mamá, ¿por qué nosotros hablamos en español en casa si somos gallegos? Eso es un ejemplo de la idea que un profesor le está metiendo a un niño, y es una frase que ha dicho un niño, de que tú, si quieres ser buen gallego, tienes que ser, y eso en Cataluña y en el País Vasco, yo soy vasco y toda mi vida he ido todos los veranos y mis raíces están allí, ahora voy allí y tengo problemas para integrarme. Mis hijas no pueden ir a un curso de verano allí, que un verano que estuvimos, porque era una actividad de verano del Concello de Ibarranguelva, que es de mi pueblo, donde solo se hablaba en euskera. Entonces, es cuando yo voy a otro sitio y en el hotel pues hay en inglés, en ruso, en alemán, para que todos los niños participen. Entonces, el nacionalismo es exclusivista y eso es otra polémica, ¿no? Y UPyD no somos anti nada. Vamos, joder, es que me fastidia decir no somos cuando yo no soy de UPyD, pero tu corazón sigue pegado. Sí, pero ese movimiento no es antinacionalista. Yo tengo muchos amigos del bloque en la zona de Vigo que son estupendos y que defienden, y que yo, un concejal de Nigrán, yo le digo, si yo fuera de Nigrán te votaba aunque seas del bloque, porque a nivel de concejal vas a defender las cosas del bien común, ¿no? Pero a nivel de ideología, lo siento, ahí sí que choca frontalmente UPyD con los nacionalistas. E eu non quero polarizar o debate, pero que me toca. Ver, é dicir, o discurso de son ciudadán de todos os sitios, ti estás aplicando criterios de exclusión tamén. E ademais estás aplicando... De integración. Non, de exclusión.
é dicir, de exclusión, porque, mira, incluso na cuestión idiomático-cultural, é dicir, a situación da cultura galega ou da catalana ou da vasca respecto á cultura española é de desigualdade. Entonces, en vez de establecer unha discriminación positiva para as culturas menos protegidas, as linguas menos protegidas, aplícala para a cultura e a lingua que verdadeiramente ten unha posición de ventaxa, co que ti estás aplicando criterios de exclusión. O que pasa é que non o sabes. Esa é a cuestión. E despois dis unha cuestión como, claro, como vai a ser que en tal sitio, pero mira, eu podería xogarche a inversa, podería decir que estudiei medicina e a mí non me deron clases en galego, eu como cidadán galego e galego falante na miña casa podía ter dereito a ter estudio en galego, pero aquí no meu país non o puden facer. É un exemplo, non? Quero dicir, a veces utilizanse criterios incluso dende a óptica de a ventaxa, porque no fondo non está descorrexindo unha desigualdade, está desacrecentando unha desventaxa. E a min eso pareceme, non sei, dialéctica. Sí, hasta el siglo XVIII todas las universidades en Europa, Oxford, Santiago de Compostela, la enseñanza era el latín y nadie protestaba, decía, eu quero falar na miña lengua, non? Cada no, uno. Pero el objetivo escribiu poemas en galego-portugués. A ver, vamos a abrir... No los escribió él. Porque Miguel... No, Rosa Díez. No los escribió. No. ¿Quién los escribió? Pues la hija de Alfonso X el Sabio, que era princesa portuguesa con su corte de obispos portugueses, estaba en Sevilla y fueron los que escribieron las cantigas de Santa María. Ay. Es una hipótesis, ¿eh? Él, mira, Alfonso X el Sabio nunca vino a Santiago de Compostela, es el único rey de la monarquía española que nunca. No se está demostrado que hablara gallego. Pero mira, es un tema polémico. Efectivamente. Este discurso é a explicación do problema que tedes en Galicia, non é a atitude de Rosa Díez. O PIDE sigue crecendo porque ten un discurso demagóxico e además non ten un tal. Pero no fondo o problema que tedes con Galicia non é o discurso demagóxico de Rosa Díaz, é isto que ti estás dicindo. Miguel Tellado. Yo, Martiño, creo que todas las imposiciones son malas y que es igual de malo querer imponer el gallego como querer imponer el castellano. Por lo tanto, yo creo que habría que poner las cosas en su justo medio. No nada de yo a Pedro sí que quería decirle que Antonio Rodríguez Miranda, que era diputado y hoy es secretario general de Migración, sí devolvió aquellas dietas indebidamente devolvió indebidamente. He escrito al Parlamento pidiéndolo y no me han contestado. No te habrán contestado, pero yo te puedo... No hay ningún documento. Dámelo. Demuéstramelo y en mi blog lo rectificaré. Pero tú no puedes decir aquí que no los ha devuelto y no tener pruebas. Yo lo que sí te puedo decir es que ese compañero de mi partido sí ha devuelto esas dietas. En todo caso, voy al caso. Demuéstramelo. Yo creo que me comprometo a demostrarlo. Un recibo de que devolvió los 24.000 sin euros. Ninguna duda. Primero dijo que iba a devolver 24.000 y luego que solo 4.000. Pero lo que no se puede es asegurar algo y sin tener pruebas. Con los datos que tengo y después de 4 años, yo te pido que confíes en mí. Lo he publicado en La Voz de Galicia. Yo te digo que Miguel Tellado se compromete delante de todos los telespectadores, que son millones de Vía V, a probarle a Pedro que me alegro que Rodríguez Miranda ha porque es devuelto un tema de corrupción que no se le encubrieron por ser aforado. Antonio bueno, no es el caso. Yo lo que se nos preguntaba es por qué UPyD fracasa en Galicia y yo quería centrar 4 ideas de por qué creo que UPyD fracasa en Galicia, desde luego. Yo creo que en primer lugar, y en eso sí coincido con Martiño, por su falta de sensibilidad hacia la pluralidad nacional, y yo creo que eso es un ejemplo, esa visión recentralizadora que sí que tiene UPyD, y es que yo creo en la descentralización. Es que una cosa es descentralizar de forma racional, descentralizar es descentralizar, no es que distintas administraciones hagan cosas diferentes. Por lo tanto, efectivamente, falta de sensibilidad hacia esa realidad plurinacional que tiene nuestro país. En segundo lugar, yo creo que hay también una falta de o una indefinición ideológica, ¿no? Porque tú preguntas en la calle, Rosa Díez, ¿qué es? ¿De izquierdas o derechas? Pues no lo sabe nadie. Pero vosotros sois de derechas, posiblemente no lo sabe ni ella. En tercer lugar, yo creo que hay una falta de credibilidad de la propia Rosa Díez con el discurso que maneja, y en cuarto lugar yo creo que hay una cuestión también de cultura democrática interna de una organización que se presentó en una dirección y que luego no cumplió aquello que había prometido. Pedro, vamos a hacer una cosa, vamos a completar los argumentos con Miguel y con Manuel para ir cerrando ya esta parte del debate. Miguel. Sí, bueno, yo decir, por tratar de buscarle una explicación a qué le pasa a UPyD en Galicia, sí diría que normalmente los fenómenos políticos de emergencia quiero decir emergentes, suelen ser opciones a las que se acude o bien por considerarlas un sistema de castigo a lo actual, sencillo, rápido, directo, o bien por considerarlos una alternativa próxima y eficaz, o bien por un liderazgo.
¿no? Un liderazgo muy fuerte y tal. Yo creo que ninguna de estas tres características la ha cumplido UPyD en Galicia, y eso ha lastrado. Y simplemente un apunte respecto a las comunidades autónomas y a la necesidad o no de las autonomías, ¿no? Yo creo que tienes razón al decir que es una aspiración lógica que los servicios sean iguales en todas partes, pero la manera de responder a las necesidades de cada territorio no es igual, porque hay diferencias económicas, sociales y de territorio a las que hay que responder de una manera distinta, y hacerlo en proximidad siempre es mucho más eficaz que hacerlo en... Bueno, pues para acabar el bombardeo, Manuel. Yo por ir al meollo de la cuestión, la causa sobrevenida la explicó con el retrato del disparate este que nos hizo aquí Pedro, es decir, menos 16.000 afiliados es un dato que nos dejó a todos estupefactos. Yo me agarré a la silla, ¿no? Yo creo que ese aluvión de salida se explica muy bien, porque o sea, ¿cómo vas a votar un partido en el que ni ellos mismos se quieren quedar? Pero yo creo que la causa, a mí no me mueve nadie, la causa central del asunto es el disparate aquel de Rosa Díez. Es decir, UPyD nació como un partido muy personalista, con un protagonismo enorme por parte de ella, y resulta que ella se presenta y nos insulta, ¿no? Porque fue un insulto. Es decir, yo creo que aquella expresión sentó como un duro. Yo que estaba en la sección de Galicia en aquel entonces, recuerdo un debate que se planteó en la web de La Voz, y es que fueron cientos, pero una cientos, capacidad una cantidad de movilización negativa extraordinaria, ¿no? Y aquello bueno, de aquellos lodos vienen estos barros. Pedro, para acabar, ¿qué le contestas a estos chicos? Bueno, que no es una falta de sensibilidad, sino una sensibilidad distinta, o sea, que tienes que aceptarlo. Yo creo que un fracaso de UPyD en Galicia es la falta de referentes personales y de afiliados. El número 2 de UPyD decía: el que no esté de acuerdo con cómo hacemos las cosas, que se vaya de UPyD. Aquí no necesitamos afiliados, sino votos. Hicieron caso. Tú fíjate, o sea, que es una plataforma electoral al servicio de Rosa Díez. Por eso en Valencia y en Madrid y en Castilla-La Mancha, en Andalucía, van a subir. Pero fíjate, a UPyD, el derecha e izquierda, en España se la considera sociológicamente de centro o de centro-izquierda, y realmente tiene ideas socialdemócratas, y Rosa Díez ahora está profundizando en una beta más izquierdista. Sin embargo, en las comunidades autónomas con nacionalismos, las históricas, se considera UPyD, se sitúa en la derecha, porque asocian derecha con centralismo. Realmente no es un centralismo, es una reestructuración, racionalización del Estado, acabar con las diputaciones, y como es un partido nuevo que no tiene cargos en las diputaciones como tienen los partidos que están aquí representados en el Parlamento, pues este partido nuevo puede decir: nos oponemos a las diputaciones, mientras que la gente que coloca a sus fósiles políticos en las diputaciones, pues no puede. Y lo último, que las comunidades autónomas, efectivamente, o sea, en España hay diferentes territoriales y poblacionales, pero también dentro de una comunidad autónoma es distinto las Rías Baixas que la Costa da Morte o Caurel. Entonces tendríamos que decir: no, vamos a disgregar la sanidad en Galicia. No, se puede tener un ministerio de sanidad que funcione para toda España con delegaciones, porque hay comunidades que son pequeñitas y otras grandísimas. Pedro de Tomanes, enhorabuena, nunca vi tan próximo a Miguel Tellado de Martiño Noriega, falando os dous de realidad plurinacional, así que a ver si tenemos ocasión de que vuelvas por aquí para que todo el mundo tenga algo en común. Gracias, Pedro, de verdad, datos espectaculares. 16.000 afiliados que se han dado de baja en una organización política muy reciente que tiene 8.000 en estos momentos, y se parte de baja 127 miembros fundacionales, de los que solo quedan en activo 25. Algún problema tiene el partido de Rosa Díez. Muchísimas gracias y muchísima suerte. 3 minutos de publicidad y a la vuelta hablamos de algo que hoy sucedió y que está siendo cuestionado por casi todo el mundo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en campaña electoral? Quiero anunciarles hoy aquí que las obras tanto del puente de Rande como de la circunvalación de Santiago se van a licitar este mes, y van a ser otro de los motores importantes de obra y desde luego de creación de empleo en Galicia.